A veces no fue el amor, fue la amistad la que te sostuvo. Un abrazo, una risa, una llamada, y sin darte cuenta, esa persona se volvió hogar. Y... ¡Corten! Ajá. ¡Ilumíname! ¡Más luz! La quiero aquí. Que sea el filtro de la Lucía. La gente no lo sabe, pero los filtros son luz. Como Lucía. Yo la veo, yo la escucho a ella todos los días. Ay, qué horror. Pero bueno, bienvenidos. Es... Bienvenidos. Yo soy Carlos Manuel Yo soy José Luis. y esto es Nos tocó juntos. juntos. Aleluya. Señor. Al fin, bonita. Al fin despierto yo. Que Sí, siempre voy retrasado. muy. Bueno, el día de hoy, este es nuestro cuarto capítulo. Sí. ¿Quinto? Sí. Ay, yo no Ay, mi sé. amor, no sé. Yo Pero bueno, estoy ya mal. nos Cuarto, sentimos quinto. muy contentos. Agradecerles por todo Sí. su apoyo. Hoy vamos a hablar sobre las amistades que fueron hogar y en su momento fueron personas que estuvieron contigo, están contigo, y esos amigos que se convierten como en ese momento en alguien importante para sobrellevar alguna situación, ¿no? Sí, alguna parte de tu vida, algún momento Ajá, ¿no? crítico o no. Sí, 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 sí. Entonces la pregunta que vamos a buscarle respuesta es, ¿quién fue tu hogar cuando te sentías perdido? ¿Quién fue tu hogar cuando te sentías perdido? Ujú. Esa es como la parte interesante, o sea, porque pues han habido muchos momentos, al menos en mi vida, donde yo he tenido pues buenos amigos que me Ajá. han acompañado, ¿no? Creo que más allá de que mi vida no ha sido como la rosa de Guadalupe, pero sí han habido momentos donde esos amigos se han vuelto como pues parte esencial de que yo haya superado o llevado mejor una Una situación. etapa. Ujú. Sí, 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 sí. Y o sea, de esos amigos, ¿en qué momento tú comienzas a sentir que tienes ese tipo de amistad? Donde eras tú mismo, donde comienzas, pues la etapa, no sé, de confesiones, de tener más confianza, de esa hermandad. Fíjate que yo en lo personal no, o sea, siempre he pensado que soy un muy mal amigo yo, ¿no? O sea, siempre Ujú. he tenido como ese concepto, pero sí he tenido muy buenos amigos a mi alrededor. Y yo creo que la primera persona como mi primer lugar seguro, mi primer como hogar, esa persona que ni siquiera tuve que explicarle quién era yo, Ajá. porque ella ya o sea, no tuvo nunca dudas, no fue como fue como en mi etapa de la adolescencia, o sea, pubertad. Eh, 12 años por ahí. sí, yo a ella la conocí, ajá, en como en tercero de secundaria. Ah, Nos tocó juntos ya en la secundaria, creo, o en la prepa. Una cosa así, pero bueno, pon tú que 14 15 años. Y Paola es como ese lugar seguro ujú. que me ayudó muchísimo a enfrentarme en ese cambio de que empiezas a sentir cosas pues, en este caso, pues nosotros por chicos, o bueno, yo por chicos. Y, y cómo ella me ayudó muchísimo sin siquiera, o sea, es más, yo jamás tuve una confesión con ella de soy gay, Ya ¿no? lo O sea, sabía. ella decía, pues o sea, Hermana. esta hermana, ¿no? Como seguramente todos los de mi salón, pero ella nunca tuvo como ese prejuicio de, mm, o sea, ¿sabes? Como de... Y sí fue como mi lugar seguro, porque además de esa etapa como de que me gusta este niño, pero yo me estoy confundiendo porque él me ve como mi amigo y se disfraza como de mejor amigo, pero luego te gusta también otro muchacho y te llama la atención y sientes celos y o sea, como mm,
ese conflicto de no saber ni siquiera. Yo sí sabía, yo tenía clarísimo que no me gustaban las niñas. Ok. Lo tenía clarísimo. O sea, yo nunca dije, ay, estoy confundido. No, yo siempre lo tuve muy claro. Pero, Sorbito de café. pero sí fue complicado para mí como expresarme porque yo iba en una escuela de monjas, una escuela religiosa. Entonces era una doctrina muy rígida en el sentido de, pues eso es un pecado, ¿no? Y O sea, era, si venías de escuelas religiosas desde antes. uy, sí, toda mi vida. ¿Es normal eso en México? Que la gente acuda a una escuela religiosa. Pues no es normal, pero sí es como, o O, sea, sí es normal, o yo sea, creo. o te llevan porque te ven Diabólica, así. eh, con fragilidad articular y quieren No, que endereces. no, yo creo, o sea, bueno, yo en mi particular caso entré ahí porque mi mamá siempre fue maestra y entonces ahí daba clases Ujú. y nos metimos ahí. Pero, pues sí, sí hay como que una constante, México es muy religioso Sí, también sí, sí, y sí. entonces sí hay una constante de, para que estén, como que te den esos valores Ah, y la esa educación en educación valores. en valores, ¿no? Está muy padre, está muy bonito, pero también tiene otras cosas que no están tan padres cuando tienes una situación como la que Sí. yo estaba viviendo, ¿no? Y es que no tenías como una red de apoyo de ni de profesores, ni de compañeros, era como una cosa de, ay, eres muy afeminado, ay, no me gustaba mi educación física o la clase de deportes, porque era siempre jugar como fútbol o como, o sea, cosas que era que yo no Mm. sentía atracción con eso, ¿no? Ay, todos padecemos, yo creo que compartimos los mismos genes. Y entonces Paola era esa amiga que era como muy incondicional conmigo. También era como recha, o sea, era como Qué recha. que no hacía mucho match con otras niñas, le costaba trabajo también hacer match con otras niñas. Sí tenía su grupito de amigas ella y, y después éramos tres, éramos Patty, ella y yo, ¿no? Pero era como muy padre porque yo sabía que me querían mucho compañeros, pero no me conocían o no tenía yo la libertad de contarles quién era yo, qué me pasaba, quién me gustaba, cómo me sentía, o sea, y eso para mí era como, pues no me conocen al 100, ¿sabes? O sea, no saben realmente quién soy yo. Bueno, eso te imaginas tú No, probablemente. no, no, probablemente sabían, Y te pero, querían así. ajá, pero tampoco hubo un diálogo de, oye, ya sé que eres así y como así mismo me contaban ellos de a mí me gusta tal y esto y aquello y el otro. O sea, a Carlitos pues nunca le gustaba a nadie, ¿no? O sea, era Ujú. como o sabían quién le gustaba y lo peor es de que habían rumores de que es que le gusta tal y no sé qué, pero era para mí era mucha presión, o sea, mucha presión porque en realidad yo estaba como muy metido en un closet, pero sin ni siquiera no porque yo no me aceptara, sino de Social, por la presión por social. la presión social. Luego, en medio de toda esa crisis existencial, mis papás estaban divorciando. Entonces, ahí Paola también nuevamente, Paola, sus papás, siempre fueron como ese refugio donde yo me sentí como muy tranquilo de que mi mundo se estaba desmoronando, literal, en la casa, mis papás estaban divorciando, yo en esa etapa como de a dónde nos vamos a ir a vivir nosotros o si nos vamos a quedar aquí. Eh, sí, o sea, como esa parte de de tener mucha incertidumbre Ajá. en muchas aristas de la vida. Y ella fue como ese primer hogar donde yo sí me sentí como muy, ¿Muy muy... tú? Sí, o sea, en mi casa, con mi mamá, con mi papá, nunca hubo ese problema de si éramos afeminados o no, esto, no, o sea, ellos en realidad estaban muy ocupados en su vida, Ajá. Y no iban a no estaban no estaban cuestionando la de cuestionando los la de los hijos. hijos, ¿no? Y entonces, en medio de todo eso, Paola fue como esa amiga que estuvo ahí escuchándome, que me, así yo le dijera 30,000 veces lo mismo y era de, es que viste cómo me miró y es que viste esto, como en esa parte de la atracción hacia algún compañero De la de la escuela. aula o amigo así.
Y ella siempre fue como esa parte de escucharme y escucharme y escucharme. Hasta el día de hoy, no es que seamos o sea, sí somos súper amigos, pero Ujú. somos amigos de que no nos tenemos que ver siempre para saber Ah, que contamos el el uno uno con con el el otro. otro, ¿no? Pero oye, espérate, tu comadreo con ella y así de amistad empezó porque ella dijo, te acogió porque dijo, ay, este niño debilucho lo voy a traer a mi seno protector para que no me lo acaben aquí en esta escuela, o porque en realidad hicieron match por otra No, cosa. siempre hicimos match. O sea, bueno, es más, la directora nos odiaba. O sea, la directora un día me dijo así de, aléjate de Paola porque Paola te va a llevar a lo peor. No vas a ser nadie si te juntas con Paola. Y yo, Hola, directora. hola directora, aquí estamos y Paola viene mañana. Y Paola llega ahorita, usted no sabe. Pero fue como esa parte de que hicimos match porque Ajá, éramos muy... En deporte, a ella tampoco le gustaba hacer deporte. Entonces ya como que nos juntábamos, ¿no? En las horas de receso, de recreo, de recreación, pues, de que tienes inter entre las clases. sí. Pues nos sentábamos juntos, en la escuela nos sentábamos juntos, o sea, éramos... Ella era muy inteligente, es muy inteligente, muy hábil, muy... eh, yo también, pero de otra forma, ¿no? Pero era inteligente ajá, como tú, que son así Sí, despiertos y, de y- y mente en realidad o éramos más inteligente flojos. académicamente. No, despiertos, somos muy Mm, despiertos, así porque hay de... gente que pu, pu, son pu, niños que pu. son como muy astutos y académicamente quizás no reflejan ser muy buenos, Ajá, ese es pero mi caso. sí son así, sarcasmo, que vivos, o sea, se la llevan en el aire. Ajá, ese es mi caso. Y yo creo que hacía mucho match con ella de esa forma. Luego teníamos otros amiguitos más del salón y todo, pero pues éramos ella y yo, ella y yo, ella y yo. Y jamás le tuve que explicar a ella, es que soy gay. Sino que entre mis crisis de, es que me estoy enamorando de este niño y esto y aquello y el otro, ella fue ese lugar donde yo no tuve que explicarle quién era yo. O sea, donde para mí fue como tan natural esa conversación, tan de amigos, tan de... que para mí ella fue como mi salvavidas en ese momento. Independientemente que también cuando mis papás se divorcian, ella estuvo ahí en esa parte como de ayudando, como de escuchando, como de... Sus papás también fueron muy eh, como acogedores, como del proceso que está viviendo, o sea, y sí me sentí yo muy a gusto en ese sentido con ella. Para mí, creo que si Paola representa como esa primera persona que se vuelve tu hogar lejos de Ujú. tu hogar, ¿no? De tu casa, de tus padres, de tus hermanos, pues. ¿Tú? Yo creo que me demoré más, o sea, como en sentir que ese amigo donde era yo, donde no tenía que darle muchas vueltas a las cosas y así. Pero te sentiste también como en, o sea, porque ahorita dices donde era yo, o sea, como si no fueras tú. No, porque bueno, yo cuando estaba más, tenía tu edad, yo cursé secundaria y preparatoria en un internado, o bueno, lo que aquí llaman un internado, porque allá en Cuba eso se estilaba. Entonces, pues yo fui y estudié en un internado, entonces era complejo. Y siento, fíjate que de ahí no tengo como así, Una... ajá, como un amigos, estoy ahí pendiente de, no. Ajá, O que yo diga memorable, no. ok. Eh, Fue como, yo creo que en el servicio militar fue que más o menos fui haciendo, Amiguis. ajá, o sea, siempre me llevé bien con la gente y sí tenía, eh, o sea, sí, se había hermandad con otras personas, no sé, en la secundaria, en la preparatoria, pero alguien que fuera así, ay, es mi amigo del alma, No. no. Creo que en preparatoria con una niña que terminó siendo mi novia, pero yo creo que ahí confundimos mucho el tema de, Tu lesbianismo. era, que iba a decir otra cosa peor. Pero yo creo que fuimos muy amigos y terminamos confundiendo esa amistad con amor y terminó de todas formas mal. Mal. En algún punto, sí, año y medio después de relación. Mal. Ay, no, ya te duró mucho a ti eso. O sea, Para que veas, te duró aquí hay mucho. potencia. Pero
No, o sea, ahí no, hasta el servicio militar fue como que hice más amistad así en un momento duro, porque cuando te llevan en Cuba el servicio militar ay, Dios santo, acompáñame en el camino porque es casi como una prisión, pero sin rejas. Ujú, Entonces tú no vas ahí como voluntariamente, es obligatorio. sí. Entonces, ahí hice amistades con tres o cuatro muchachos, así Giovanni Batista, Yarián, así. Hoy todos ellos están difuminados en varios países. Hay uno que es pediatra, está cumpliendo misión médica en África, otro está en Uruguay, también es médico. Y así, y no tenemos hoy en día como ese contacto. Sí, sí les Sí se llegan a hablo, saludar y... ajá, pero no estamos como ya tan al pendiente. Pero si fueron esa amistad que fíjate que aunque uno no confesara ahí que era gay o así, ay, todos se olían. Uno te decía, ¿Ellos también son gays? de Ay, aquí no, bueno, somos. ahí quieren un Ahí era ejército. un sindicato, el Sí, 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 ejército. sí. Es que sí, Es que el ejército, imagínate, son, la fantasía de muchas. ay, no, qué horror. Pero imagínate que son 1,000, 2,000 hombres, muchachos todos de la misma edad, divididos en batallones y chalala. Mucha Entonces, testosterona ahí. muchísimo. Pero hasta la universidad, en mi primera carrera, que era pedagogía, para ser profesor de biología y química, antes de cambiar para la ingeniería, Ujú. el Luis Miguel, el Wilman, cucarachón, como le digo yo con todo el cariño del mundo, sí fue como ese amigo que llegó y me pasó como con la Paola. Él sí me vio y dijo, amiga, tú y yo somos del mismo sindicato, te estás confundida. Tu lugar no es allá, es del lado de acá y yo lo sé, a mí no me engañas. Pero nunca tuve que darle como explicaciones y siempre fue muy buen amigo, muy... no, la verdad no estamos como en contacto tampoco así Tan en el día cercano. a día, pero él sabe que le tengo mucho cariño. Lo ve en redes porque él hoy en día ¿cómo será? ¿Como drag? Es drag queen. O sea, no sé, no entiendo si es drag o no, porque se viste como, no como Como personaje mujer. fantasioso, pero sí como mujer. Guapísima. Que digo, no Guapísima. manches, Sí. oye, o sea, sí, tu Es un transvesti. destino, ajá, como Ujú. transvesti, pero no sé si esa palabra era. ¿Buena o mala? Sí, no, no entiendo, porque en Cuba era como genérica, es cualquier hombre que se viste mujer. Sí. Pero lo decían, ay, es travesti, como mal, ¿no? No sabía Ujú. que era una definición por ahí de No, aquí algo. también hubo un tiempo donde era como peyorativo, o sea, Ah, como transvesti. O sea, como un hombre que se viste de mujer. Eh, Hoy en día, pues sí, creo que ha cambiado un poco esa connotación. No lo sé, o sea, desconozco. Pero sí creo que drag queen es como más fantasioso, más como ahí él es a más la fantasía. como. Y este chico es como más hacia ser mujer. Sí, 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 y guapísimo, la verdad. Porque Sí, 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 además muy guapo. como moreno, pero de un Mulato. Ujú. color de piel muy bonito, los Hermoso. ojos medio claros, así. Digo, todo bien, amiga. Y él fue con o sea, esa persona Ujú, que fue como mi primer hogar fuera de mi casa, porque la verdad yo también tenía buena relación con mis papás. Entonces, ujú, no sé, o sea, sí fue como esa persona que tengo marcado, que digo, con este niño fui yo, porque ahí sí dije, ay, soy gay, y empecé como a la época de salir del closet, de empezar ahora sí que libremente conocer que otros niños, cosas así. Entonces, pues sí, siento que él fue como ese primer hogar, ujú. esa primera amistad. Y ahora, personas que llegaron en algún momento clave. O sea, personas que él, bueno, o sea, tanto Paola como el cucarachón, pues finalmente estuvieron en momentos importantes, ¿no? Como Sí, ese descubrimiento de, digámoslo, como una identidad, sí, sí, ¿no? sí, porque él sí lo tenía claro. Por ejemplo, Era de tu edad. era gay, éramos de la misma edad y él tenía clarísimo de, pues yo soy gay, ¿no? El que estaba ahí así descubriéndose y reafirmando lo que era yo. Entonces sí, para mí sí fue así de, otra Ujú. persona como Es. yo y no le daba miedo ser él, no se dejaba tampoco de nadie. Entonces sí fue como un así de, qué gran amigo. Ujú. Fíjate que, o sea, y como no son personas necesariamente que están en tu vida en el día a día. Probablemente si ahorita le escribes o le mandas una nota de voz o un mensaje, hasta un meme, te lo va a contestar, ¿no? Probablemente tarde más, tarde menos, pero te lo va a contestar y te lo va a contestar de una forma Ujú, para saludarte, o sea, no. Y, pero las amistades van evolucionando, ¿no? O sea, y van cambiando y cada quien va tomando pues, su rumbo y su vida.
A mí, por ejemplo, otra persona que también marcó mucho mi vida cuando yo estuve en una relación y terminé, sí me fui como a una depresión muy, 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 muy profunda, fue un amigo que es de León, Alex. Ujú. A él lo conozco así de en Tinder, o sea, de que... O sea, hiciste... Alex es amigo tuyo de Tinder. Ajá. Oye, tú qué curioso. Pero recuerdo perfectamente que yo en ese momento estaba así como de ni siquiera yo quería encontrar como el amor, ¿sabes? Ajá. ¿Y qué hacías entonces en Tinder? Exacto. Era O sea, como... Tinder es menos agresivo que Grindr, por ejemplo. Grindr es mucho más Sí, al es grano más... y ya. Y Tinder es un poquito más Pero desde suavecito. el primer momento que estaba en... Me recuerdo que estaba en mi perfil, Ajá. así como de que yo buscaba amistades, ¿no? Ah, ok. Tú tenías un perfil así, tú Sí. muy mono, pero busco amistades. Sí, o sea, no estoy abierto a una relación, sino que busco Ay, amistades. qué bueno que cuando te conocí no decía eso, lo hubiese tachado y hubiese dicho, está ridícula que hace aquí Desubicada. desubicada. Delete. Sí, y él fue como, desde que empezamos a conversar, fue así, nunca hubo como nada de amor ni nada de eso, sino como sí realmente de amistad. Y también me ayudó muchísimo, a pesar de que él y Aarón, a pesar de que vivíamos en diferentes ciudades, vaya, estaban los dos muy al pendiente de mí, de cómo estaba, de cómo me sentía, cómo había amanecido, o sea, y era como, vaya, a lo mejor no estoy mencionando a todos los demás, y eso no Sí, significa que no sean claro, no, 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 no. importantes, porque ahí está Stephanie, está Andrea, o sea, hay muchas personas que han estado, pero sí gente que ha como marcado muy fuerte en esos momentos de ayuda de que yo la estaba pasando realmente muy, muy, muy mal, muy triste. Venía de haber perdido el bar, mi proyecto, mi negocio, como todas esas ilusiones, como todos esos planes de vida que yo tenía, se habían roto. Ah, ok, fue tu ruptura luego de perder el bar y todo eso, se Sí, te juntó todo se me eso, juntó ok. todo. Y entonces ya literal era así de, ni siquiera yo tenía ganas ni ánimos de, de más nada. O sea, ¿sabes? Era como de, o Ah, sea, y ellos dos, porque sí, también Aaron fue muy importante que platicábamos y conversábamos diario, o sea, y así yo repitiera las mismas conversaciones, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y era así como de, mana, actualízame, o sea, así fuera exactamente lo mismo y el mismo dolor de ayer y de antier fue como esa parte de que me ayudaron a, como a desahogarme, ujú. ¿sabes? Como a tener una válvula de escape y de decir, bueno, pues por aquí estoy drenando estas cosas, ¿no? Al día de hoy, a los dos les sigo en comunicación con ambos. eh, ya no como antes, ni como en ese momento, pero les guardo muchísimo cariño, veo que les va muy bien, veo que han evolucionado sus vidas, han cambiado y, y en su momento sí digo, ay, o sea, Pero con Alex hablas más frecuente, con Alejandro hablo más seguido. frecuentemente, Ujú. sí, pero también hay ocasiones que es como, Como que cada quien ya tiene su curso, sí, su vida. y yo me siento tranquilo porque no, o sea, no sé si yo he sido ese refugio que ellos han sido para mí, Ujú. eh, pero sí me siento tranquilo como con la relación, pues, o sea, como en esa parte. O sea, sí siento que en ese sentido, sí ellos fueron personas que me ayudaron muchísimo como a entender desde si yo estaba muy mal, por qué me habían dejado, por qué me habían votado, o sea, y como aterrizarte un poco en ese sentido de amistad, de decir, pues pase lo que pase, aquí voy a estar, ¿sabes? O sea, como con Alejandro se dio pues esa parte de, inclusive de hasta presentarte y contarle Ujú. como el por qué estoy en esta situación, ¿no? Porque él desconocía eso, porque precisamente lo conocí después de haber roto mi relación, ¿no? Ajá. En cambio, con Aarón no, Aarón inclusive convivió y, y se llevaba con mi expareja, ¿no? Entonces,
eran dos como ópticas distintas Ajá. de la misma situación. Y los dos tenían cosas que me aportaban muchísimo desde su diferente forma de ver la vida, forma de llevar su vida. Pero sí fueron como muy, en ese momento, gente que sí me ayudó muchísimo a salir de ese lugar donde yo, o sea, no me sentía cómodo, pero tampoco tenía ¿Sabías muy cómo claro salir? cómo salir, ¿no? Ah, ok. Entonces, sí, para mí, ellos dos sí fueron, o sea, como amistades que ni siquiera, porque además a Aaron lo conocí porque yo me llevaba con otro amigo en Mm, común ok. y nuestra amistad se dio muy genuina porque fue como, me recuerdo que ellos vinieron de visita, ellos vivían en Toluca y vinieron de visita a Querétaro. Y yo, con mi amigo que teníamos en común, me dijo, ay, van a venir unos amigos de Toluca, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ellos iban a ir a conocer unos muchachos, no sé qué. Ajá. Y yo la verdad dije, no, o sea, no, no No quiero. estoy ahora para eso. Y Aaron dijo, yo tampoco. Y entonces nos quedamos en la casa de mi amigo. Y me acuerdo que nos pusimos a platicar y a platicar y a platicar y a platicar y a platicar. Fue padrísimo. Ah, ellos venían al concierto de Yuri, en el palenque de la feria. Ujú. Y yo iba a ir con ellos. Pero eso era hasta el siguiente día. Entonces llegaron un día, haz de cuenta, iba a ser el sábado y llegaron el viernes. Ajá. Y el viernes nos pusimos a conversar, a conversar, a conversar, a conversar, a conversar. Y fue muy padre porque fue una persona que yo, la verdad, no tenía ningún referente. Yo, o sea, a mí me dijeron, ah, viene fulanito de tal y viene acompañado de otro amigo. Ah, Ujú. está muy bien, que no sé qué. Yo a este muchacho tenía también poco tiempo de conocerlo. Entonces era como de, en esta necesidad yo de querer ampliar mi círculo Ya, de amistades, conocidos. amistades, ujú, ahí los conozco a ellos. Ah, ok. Y ahí conozco a Aarón. Ya después con el otro chico de mi amistad se termina, pero con Aarón continúa. Y continúa y continúa y continúa. Y él sí vivió como esa etapa Tu de ruptura. mi ruptura, previo, ¿no? O sea, conocía todo. Y Alex no. Alex era más como después de. Y entonces yo explicarle a Alejandro y contextualizarlo y darle mi versión de los hechos. ¿Sabes? Como esa parte. A diferencia de Aaron, que Aaron había visto un poco más todo. Pero me ayudaron muchísimo. Fueron personas que sí reconozco que, pues que en su momento fueron Que te personas sacaron del hoyo. que me ayudaron muchísimo. O sea, Ok. muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Tú tienes a alguien así? Mm, o sea, algo así como, vaya, no. Creo que ya cuando entré, que cambié ingeniería, que me fue a vivir a la universidad, Ujú, sí fue como. Pero siento que también las mismas condiciones lo van dando, pues vivíamos todos ahí en la universidad, entonces que era no pasa más tiempo claro. con tus compañeros que con tu propia familia y en tu propia casa. Yo, para que te hagas una idea, iba a mi casa, no sé, cada mes y medio, por ahí, iba un fin de semana, porque pues las clases de lunes a viernes, ¿no? Entonces Sí. no estaba más tiempo en la escuela. Y yo ahí hice un grupo de amigos, los que vivían conmigo, los niños que vivían conmigo, que éramos como 8, 10 por ahí. Ay, no. En un departamento, era como un mini departamento con dos cuartos y en cada cuarto literita y en uno dormíamos, no sé, 8, en el otro 8 más. Ay, qué horror. O 6 y 4, porque era como un cuartillo más grande y el otro, y Más unos pequeño. lockercitos que ya teníamos Sí. y ya. Pero ahí, por ejemplo, Manolo fue como un amigo así era mi compañero de aula, un mulatón también, así altísimo, pero muy, le daba igual. Como que en la universidad yo descubrí que la gente te quiere por lo que eres y cómo eres, y no porque da igual tu orientación sexual, si está blanco, negro, rojo, Ujú, azul. Es si me caíste bien y así, no, no importa, ¿no? ujú. Y yo llevaba más prejuicio yo propio, porque pues es una escuela de ingeniería, de hecho, ¿no? Sí. Entonces, es así como de, pero no, fíjate que fue todo lo contrario, sin yo tener que dar muchas explicaciones ni decir nada, yo me instauré, comencé a vivir con ellos y ellos me asumieron así y hicimos como familia. Entonces, Manolo, por ejemplo, si llegó o sea, empezamos a ser más amigos, más cercanos, porque él vio una infidelidad que me hacían a mí. Entonces él sí fue, no sé, nosotros como cultura general
tenemos que cuando tienes amigos y en esa incondicionalidad, si tú ves que le están haciendo algo, tú, no importa, si tú quieres seguir ahí, tú sigue ahí, no hay Pero te lo problema, voy a decir. pero yo sí te lo voy a decir. Sí, yo sí no me voy a quedar callado. Y si me los huelo que te están pegando los cachos, también te lo voy a decir. Y tú sigue, o sea, pues si te dicen, ay, no, tú haz lo que tú quieras, pero yo en mí no queda, porque Ajá, no eres sí. buen amigo si no haces eso. Así tú sigas con Sí, el... sí, 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 pero te lo tienen que decir. Si no te lo dicen es como de, pues lo sabías. No eres tan mi amigo porque tú lo sabías y no me lo dijiste. Ok. Entonces Manolo sí fue de esos que fue y me dijo, yo siento que, y yo he visto que, y ya ahí como que empezamos más a ser Más... muy amigos, más cercanos. Y de ahí Roy, Reinieras y otros muchachos que dormíamos en el mismo espacio. eh, el Rendo, que era otro compañero que está con la amiguita mía, que en realidad él era mi compañero y la conocimos a ella por él porque era su novia, que es editora y escritora y así. Eh, con la Lorena, entonces todos como que éramos familia. Y de toda esa etapa de la universidad, quien sí marcó fue Mosi. Mosi, mi querida amiga Mosi, si me estás viendo, ¿sabes qué? Te amo y te adoro. Mosi sí llegó, pero Mosi llega, y Mosi lleva un año delante de mí porque a pesar de que era más joven, como no van las niñas al Al servicio servicio militar, militar. Tú nosotros te nos atrasamos atrasas. un año, un curso escolar, y ellas ese año entran a la universidad y siguen, ¿no? Entonces, a Mosi iba a ser mi profesora, o sea, era alumna ayudante de la materia de ingeniería de proceso. Entonces, ella iba a ser mi profesora, me toca a mí en el mismo equipo, pero pues era estudiante, ¿no? Entonces era así como, te vamos a hacer este trabajo, chalala. Y ya comenzamos como que a llevarnos bien. Pero Mosi se enferma al final, creo que ella estaba en segundo año, sí, de la universidad. Se enferma de los oídos, no sé qué. Cuestión que repite el año, porque sí se enfermó ahí cañón. Y ya Entra que contigo. entra conmigo, porque entramos en primer año, entraban dos grupos de ingeniería de primer año. Ya sale, el primer semestre se iban yendo muchísimo y ya al final del curso había un solo aula y ya está, de Ujú, 30. O sea, 40 o 50 se iban en el primer año. ujú, ujú. Entonces ella cae en el mismo grupo y ya ahí sí que nos empezamos, como cae en mi aula, pero yo había trabajado con ella, ahí sí que empezamos a ser muy, pero muy amiguis, o sea, así nos empezamos a enrolar mucho. Desde, o sea, ya no teníamos ópticas de la vida diferentes, como si era, es más seria, Ay, eh, más sería que tú. sí, más responsable. eh, sí, yo en la universidad era más regado, no era así más tan No, no serio. es como soy yo. No es como soy yo, era otro. Aquí hay maquillaje. No, Sí. no, pero como si, ajá, tenía como otra personalidad, era muy de religiosa y así, pero veíamos muchas cosas en común y otras cosas que sí cada quien veía particularmente. Pero aún así nos hicimos muy buenos amigos y ahora sí que hasta el día de hoy. Y sí, ahí estamos en las buenas, en las malas y nunca hemos perdido comunicación. Obvio, me pasa así como luego tú tienes amigas que pues no le hablas todos los días ni nada, pero tú sabes que ahí están. Y si yo le echo un grito, o si me echa un grito, ella sabe que Ujú. yo ahí voy a estar y ella va a estar. Entonces, ahí, la Mosi. Pero como de esa etapa de universidad, porque yo creo, o sea, siento que me quedé así como pensando, digo, tuve muchos amigos, pero a la vez poco. O sea, como, digo, ay, no, te recuerdo gente así como notable de la etapa de la adolescencia. Dije, soy anormal. No, pero ya pasamos de esa etapa. Sí, no, pero desde que empezaste tú a hablar así, dije, pues yo como que empecé ya más bien como en esta etapa, así de la universidad, de esa parte de las amistades. Y ya, porque de ahí te puedo decir un par de amistades más y ya, y hasta el sol de hoy. Pero pues sí, cuando migraste. Cuando llegué a México, o sea, antes de emigrar y así, estaba muy con Amalia en Cuba, ¿no? Y Amalia, de hecho, fue las últimas 2 noches, última noche que yo pasé en Cuba, fueron en casa de Amalia. Ni siquiera fue con mi familia porque Amalia sí vivía en La Habana Ujú. y lo pasé ahí con su mamá y con ella. Y sí me llevaba muy bien con Amalia y pues hasta el sol de hoy también Amalia sigue en mi vida. Le mando un beso. Hasta Viena. Y, o sea, sí nos llevamos bien, bien, pero ya una amistad más madura, ¿sabes? Ya estábamos un poco más grandes,
sin llegar a tampoco que tú dijeras, ay, no sé, cuando uno tenga 40, 45 años, cómo serán las cosas, pero sí era una amistad un poco más madura, que ya no era la loquera de la universidad, así, ya cada quien trabajaba y cosas así. De hecho, la conocía por el trabajo, ella también trabajaba en neurociencia. Mm. Entonces, pues Pero ahí. no fue tu refugio. mm, no, 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 fue amistad sólida, pero no, no fue como algo así que yo dijera en un Ajá, por eso yo te momento. pregunté en tu migración. O sea, mm, tú tuviste a alguien que a lo mejor fue un proceso como complicado. O al día de hoy, ¿quién, o sea, quién se convirtió en tu hogar o cómo fue esa? Tú. Sí, yo llegué más desubicado y más perdido que no se sabe ni qué. Entonces, si yo llegué y con quien único estaba aquí, o sea, era la Pelusa, que estaba en el norte, y la Pelusa pues ya éramos amiguis, pero vaya, normal, no era como que fuera a ser mi refugio. Tampoco había entrado yo en caos, porque yo te conozco a ti medio que asimilando todo este proceso a los pocos meses, y ya eran estas dos personas. Yo me separé, te conozco a ti, chalala, y vengo a Querétaro. Sí, tú fuiste mi refugio. Ahora sí que te tocó asumir todo lo bueno y lo malo fue a ti. Y ya, pues hasta el día de hoy, ahora sí que por eso somos esposos. Por eso y muchas cosas más. Pero ¿a qué le llamas que yo soy tu refugio o tu hogar? Y- Porque, o sea, cuando yo te conozco, independientemente que era una relación sentimental o de índole sentimental, sí siento que conectamos siempre muy bien en historias de vida, en forma, más o menos formas de ver la vida, independientemente que teníamos otras costumbres y otras percepciones de varias cosas, ¿no? Ujú. Pero sí siempre siento que conectamos en esa parte, entonces yo también contigo como que me deshogué, eh, vaya, siempre encontré esa parte donde yo poder deshogarme, platicar, sin tener que dar explicaciones y tú me escuchabas y que ahora sí que me dieras refugio, que un abrazo, que sí, la palmadita Una de te va a cagotiza. ir bien, una cagotiza de eres una pendeja, no le estás haciendo bien definitivamente, no, y por ahí no va a ir y no es, pero no nunca abandonaste como ese camino, independientemente de que teníamos una relación sentimental, había complicidad y hay amistad, entonces sí hay mucha confianza y pues no tuve nadie más en mi vida. Fíjate que fuiste tú y yo llegué contigo y con tu familia y ya se acabó el conocer. Fíjate que el carnaval se cerró muy rápido, no No, sí, o hubo, sea, sí, porque, por ejemplo, yo, pues sí, yo creo que también tú eres como mi hogar en esa parte de, a diferencia de ti que tú dejaste Cuba, dejaste tu país, pues yo aquí he estado los últimos 25 años de mi vida, ¿no? ujú. Y tengo amistades, tengo familiares, mis primos viven también aquí, o sea, Sí, de toda la escuela, todo todo, aquí. ajá. Pero aún y con todo y eso, como que hubo mucho tiempo donde yo me alejé de muchas cosas, ¿no? O sea, como Ajá. me retiré de los reflectores, yo dije, yo me voy a... No quiero salir en fotos, no quiero salir en Dije, revistas, vivo no mi voy a dar momento, autógrafos. como Britney. Ahorita, o sea, que dijo ella, me mudo a México. Yo así dije, me mudo al pueblito, Y me ¿no? rapo. Y me rapo y me quedo ahí. Y me, como que me... Sí me desconecté. Siempre he conservado amistades. O sea, siempre, Ajá. siempre tengo... Los mejores amigos que puedo tener, los tengo. No... Sí, no te quejas de eso. No, 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 no. O sea, y los quiero muchísimo. A cada uno en la forma que son. Para lo que me consideran, para lo que no me consideran también. O sea, no soy rencoroso, no soy de... Ay, tengo que ser yo la prioridad. No, o sea, es como... Pero hoy en día sí creo que mi amistad o la amistad más grande que tengo es contigo, o sea, y no porque eso le quite el peso de que también eres mi pareja, Ujú. pero sí tengo contigo como ese lugar seguro que si lo comparo con Paola o lo comparo con Aarón o Alejandro o así, eres esa persona de ahora, ¿sabes? O sea, Ah, como ok, la del momento, pero que comparas la experiencia. ajá, donde sí, evidentemente yo vengo trabajando ciertas circunstancias de mi vida que hoy en día contigo
nuevamente me siento, o sea, y por eso creo que eres mi esposo, porque no tengo que fingir quién soy, no tengo que dar explicaciones para lo que me gusta, para lo que no me gusta. Y entonces es como esa parte que yo dije, soy muy afortunado porque en realidad eh, lo que yo estuve buscando durante mucho tiempo, Ujú. lo tengo contigo, ¿no? Lo he construido contigo, ha sido un trabajo mutuo y Sí, constante, un trabajo en equipo, pero sí siento que definitivamente. es como, hoy por hoy, eres mi hogar, o sea, eres la persona que me hace sentir que todo va a estar bien, probablemente, aunque esté, ¿qué es Y yo eso? así de, Ay, qué horror. el mero mero. Sí, sí, sí. Probablemente, aunque las cosas se pongan malas, sé que puedo contar contigo. Sé que vas a estar ahí. Sé que hemos pasado situaciones que probablemente muchas relaciones pudiesen haberse fracturado de una forma eh, Sí, sin reparación, sin más nada, ¿no? Y creo que por esa razón decidí casarme contigo, he decidido todos los días como continuar contigo en esta relación, porque pues que te cases no significa que no, eliges a diario a esa a persona. esa persona, Y ¿no? no es que hoy te vuelva a elegir a No, ti. no, no. Bueno, hay quien sí, porque hay gente que tiene sus rituales de agradecimiento, etcétera, Ujú. pero inconscientemente sí Aquí el eliges a esa. ritual es, mijo, seguimos desayunando juntos. Este es el ritual. O sea, Nos dormimos sí, juntos, sí, sí, sí. siempre. Entonces, para mí sí es como que hoy en día tú eres mi refugio y me siento bien, me siento tranquilo, me siento, o sea, eres esa persona que, además de que tengo muy buenos amigos, pero Y ya sí, se me duplica. mi refugio, o sea, mi hogar, eres tú, Ujú. eres tú. No, Ya anda, ya va a llorar. qué bonito. No, Falso. yo, yo fíjate que ajá, yo siento contigo lo mismo y obvio, independientemente que las circunstancias del cómo yo lo sentí o he llegado a ese punto de que tú fueras mi refugio es distinto porque pues, los contextos fueron totalmente diferentes. Sí, yo considero totalmente lo mismo, que somos un equipo que sí, independientemente que eres mi esposo, eres mi amigo y que sí te tengo confianza y que digo, bueno, aquí le iremos con las buenas y con las malas. Y si un día se decide bajar del tren, pues el tren lo arrolla. No, así, no, 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 o sea, digo, bueno, en las buenas y en las malas y ni modo, como todo en la vida, hay cosas buenas y hay cosas malas. Ujú. Pero, y hasta ahora yo creo que va resultando y va viento en popa todo. Pero siempre sí creo que he tenido la dicha de conocer, independientemente que sean temporales o no, porque sí hay mucha gente que han sido temporales o por lo menos no están tan vigentes hoy en día, aunque yo les escribo, los saludo y todo va muy bien. Pero he tenido la fortuna de conocer muy buenas personas, muy buena gente que me han iluminado siempre el camino. La verdad que sí, yo he entendido el concepto de que tienes que elegir a tus amistades y elegirlas en el sentido, o sea, más por los valores que por algo socioeconómico, de estatus y cosas así, sino por los valores que te puedan aportar y que tú les aportes a ellos. Y la verdad que he tenido muy buena suerte, una estrella muy grande para conocer muy buenas personas que me han dado la mano, yo les he dado la mano y en conjunto hemos navegado alguna etapa de la vida. Ujú. Pues sí. Ella, pues sí. ¿Y tú? ¿Yo qué? En general, si has tenido como esa buena experiencia de decir, yo también he tenido la suerte de conocer muy buenas personas, o te pasa intermedio, o te pasa que no, porque hay gente que yo he escuchado así de, no, es que yo me cae luego cada amistad, como mismo los matrimonios y las relaciones fallidas, así mismo le caen las amistades. Y te dicen, ay, es que yo qué suerte tengo, y yo, déjame te cuento, a ver, siéntate ahí. No, creo que para tú tener buenos amigos, Claro, es necesario tú también ser un buen amigo, sí. ¿no? Yo al principio dije, no me considero buen amigo, pero si veo el referente de los amigos que tengo, entonces es donde digo, sí soy un buen amigo, porque sí tengo un referente de buenos amigos. Pero sí tengo clarísimo lo que es un hogar, lo que es un amigo hogar Ajá. y lo que son amigos, o sea, de...
hay diferente tipo de amistades, ¿no? Sí, 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 sí. Ahorita estamos tocando pues ese tema como de esos amigos que se convirtieron en hogar En en algún hogar. momento, ¿no? Y sí o sea, tengo muchos, eh, obvio, por etapas, por diferentes circunstancias, gente que en el trabajo, que se convirtieron en amigos, gente que en la universidad y se convirtieron en gente muy entrañable, gente que, con la que tú sabes que puedes contar, que sus papás te ven como un hijo más, ¿no? O sea, y no estoy evaluando ni siquiera ni categorizando a mis amistades. Para mí, ser amigo es o no es. Ujú. No hay ese de mi mejor amigo. Durante la etapa de, por decir, de mi secundaria, sí tuve así, mis mejores amigos, ¿no? Hoy en día volteo a ver eso y digo, no, qué equivocado yo estaba. Eh, puedes tener muy buenos amigos, Ajá. pero ponerle esa etiqueta de mejor amigo se me hace un poco limitante Ah, porque yo creo que todas las personas podemos ser un muy buen amigo o muy un buen mejor amigo. amigo, pero no Depende en el plano, o sea, depende del de... plano y no en esa métrica de quién es más mi mejor amigo y quién es mejor que tú y quién es mejor que yo y yo soy mejor que él, ¿sí me explico? Sino para mí en este momento es como hogar, tengo muy buenos hogares, ¿no? O sea, sé que ahorita puedo recurrir a alguien y estoy tratando también de ser un buen hogar para las personas que se acercan a mí, como en ese plan de amistad, de... Cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Porque cada vez vas creciendo, las vidas son distintas, pero sí me gusta. Es más, he tenido gente que he vuelto a ver después de años y me dicen, es que has cambiado, es que tú eres otra persona, ¿no? No, pues sí, claro. Y me da mucho gusto porque es como de eso se trata. O sea, de que te des la oportunidad de volver a conocer a las personas que conocías antes, pero en una nueva como Época de tu época. vida, una nueva etapa. No todas van a ser hogar, pero no son necesarias que todas sean hogar. O sea, hoy en día sí para mí tú eres mi hogar y creo que con eso me quiero quedar porque no sé, o sea, como que sí siento que eso... Sí, o sea, yo siento que hogar o amistades de hogar se convierten solas dada la situación y Ujú. algunas circunstancias. Porque, no sé, si algún día de mañana, no sé, yo sé que puedo llamar a Mosi o Amalia. Con Amalia, por ejemplo, he compartido momentos difíciles de ella. He intentado hacer un apoyo. Sí, soy así como que intento, como mismo, ahí sí que más o menos lo logro aplicar de trato como me gustaría a mí que me tratara. Y si estamos siendo amigos, trato de ser el mejor amigo que puedas tener. No de ser el favorito, sino el mejor amigo como de la mejor persona que puedas tener respetando los límites de ambos y las creencias de cada persona. Pero sí siento que pueden llegar a ser hogar de acuerdo a las circunstancias, o sea, porque llegan a ser hogar por cosas que te puedan pasar en la vida, que te marcan, entonces como de, Mm, sí, puedes llegar a sí. la... O sea, yo sé que a lo mejor va a haber gente que diga, no, tú no has sido mi hogar, ¿no? O sea, No, está y bien. está bien, o sea, está Sí, perfecto. sí, Es sí. como, pues sí, no me, o sea, tampoco estoy obligado a, ¿no? Sí, no soy una casa de acogida, soy... No, pero en el intento, si lo puedes hacer, hazlo. Porque pues vas marcando también la vida de las personas sin tú siquiera a lo mejor. Uno no se da cuenta, es lo que yo percibo, Ujú. pero, o bueno, no se da cuenta y otra gente te toman como hogar. Es más evidente porque están pasando una situación y se vienen, oye, espérate, esto un consejo y lo otro, Sí, pero pero sí creo que es como das lo que recibes también. O sea, hay que cosechar para sí. recoger. Y entonces, pues bueno, no sé cómo quieres concluir. No sé, yo creo que sería más bien como que nos comenten, nos digan, etiqueten a esa persona que ha sido su amigo hogar, que ha sido su hogar en momentos difíciles, en momentos buenos, pero que también lo han necesitado como hogar. Sí, o si ustedes han sido el hogar de alguien, también, o sea, como escuchar esa otra O parte sea, otra visión. de yo he sido el hogar de alguien y cómo se han sentido esas personas a lo mejor cuando ya no, no sé, como esa parte, no sé cómo preguntarlo, cómo decirlo, como de cuando ya, o sea, dices, bueno, estuvimos mucho tiempo en contacto, él estaba pasando por una situación, pero ya superó esa situación y entonces
ya tampoco me necesita en el sentido de, Sí, ya está en otra etapa de su vida. ajá, y yo ya no encajo en esa etapa de su vida, Ujú. ¿no? Eso también es como un buen punto de, para que comenten aquí y a Sí. lo mejor, pues si quieren, después hacemos como ese video, pues, Ah, ¿no? sobre. Sí, 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 totalmente puede ser. Y aunque sean personas que estén presentes hoy en su vida o que ya no estén presentes, pero Sí, comparten. pero bueno, pero bueno. Ay, ella y él, pero bueno, Hemos llegado al final de este nuevo capítulo. sí. Yo soy Carlos Manuel Yo soy José Luis. y esto fue Nos Nos tocó tocó juntos. juntos. Ay, de nuevo lo dije. Denle campanita. Campanita, Hay campanita. vínculos que no Pues necesitan bueno, promesas, solo presencia. Amigos que no preguntan, solo aparecen con helado, con vino, con silencio o con un chiste en el momento exacto. Amistades que no compiten, que no se explican, que no se van. Porque a veces la vida se rompe, pero un amigo sabe justo cómo recoger los pedazos. Si tienes uno así, ya tienes más de lo que muchos sueñan. Y si tú fuiste ese amigo para alguien, gracias. Eres más hogar de lo que imaginas.